tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video en el canal y esta vez vamos a hablar sobre cómics. Y es que una de las cosas más complicadas cuando queremos conocer más a fondo sobre algún personaje es saber por dónde empezar. Cuando queremos leer sobre los orígenes de algún personaje. Y para eso hice este video. Quiero contarte sobre un cómic llamado Batman Año 1, donde podemos conocer un poquito más sobre los orígenes de este personaje, sobre Bruce Wayne, cómo fue su preparación y sus primeras peleas, sus primeras batallas como el Caballero de la Noche, de manos de Frank Miller, David Mazzucchelli con Richmond Wellis. Así que quédate conmigo, no te lo pierdas porque va a estar muy bueno. Va a ser una pequeña reseña y vamos a conocer más sobre el origen de Batman en Batman Año 1 por DC Comics. En el año de 1986, la editorial de DC Comics decidió que era hora de darle un reinicio a sus personajes principales. Hablamos de Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Así que querían darle un toque de frescura a estos personajes que las personas ya tenían muy bien localizados. Así que Frank Miller, David Mazzucchelli y Richmond Lewis fueron los encargados de darle ese reinicio a Batman Año 1. Y según la editorial DC Comics, ellos ya sabían perfectamente qué hacer con el personaje, darle ese trasfondo que el personaje necesitaba. Y es que Bob Kane ya lo había hecho muy bien y era el problema, que tenían que superar ya la obra original que teníamos. Así que bueno, yo como recomendación cuando alguien me dice, oye, ¿por dónde comienzo la historia de Batman? Yo siempre recomiendo este libro, Batman Año 1 de Frank Miller, David Mazzucchelli con Richmond Wellis. Se me hace uno de los mejores inicios que tiene este personaje. Y es que la ambientación en la que está creado, de la época, enseguida te voy a mostrar algunas imágenes, se me hace de lo más bonito. Siempre que leo este cómic siento que me lleva a esa época. Los colores con los que está hecho, las tintas, el estilo del dibujo, la historia cómo es narrada, porque comenzamos viendo todo de la perspectiva del comisionario Gordon, que es nuevo en la ciudad de Gótica, que llega con su familia y que tiene muchísimo miedo porque es una de las ciudades más inseguras del mundo de DC Comics. Por otro lado tenemos a Bruce Wayne, que mediante flashbacks nos cuenta un poquito sobre el asesinato de sus padres y de cómo él se prepara físicamente y porque quiere imponer justicia en la ciudad de Gótica. Él comienza como una persona normal, va por las calles y cuando ve algún tipo de injusticia, él trata de impartir la justicia, pero pues sabemos que le va mal, pues porque es simplemente un mortal. Y es entonces también cuando tenemos la enigmática imagen cuando, no sé si la recuerdas, que es una estatua donde se para un murciélago en la parte de arriba y forma la silueta que después tendría el Caballero de la Noche, Batman, que es una de las escenas más representativas de este personaje y sobre sus inicios. En el cómic nos podemos dar cuenta de cómo fue su evolución, cómo él comienza con esa sed de venganza, de querer acabar con toda la corrupción, acabar con todos los maleantes que hay en la ciudad de Gótica. Se va a recorrer los barrios más bajos, por así decirlo, de la ciudad y quiere ir a imponer esa justicia, quiere que se haga justicia por la muerte de sus padres. Y la forma en la que lo narra el cómic, repito, es una de las mejores maneras que tienen para contar una forma de los orígenes. Y tenemos, al ser un cómic ya de 1986, recordarán que antes se usaba como que los murciélagos rodeaban a Batman y estaban con él y él desaparecía entre los murciélagos y todo eso. Y era como magia pura, ¿no? Cuando leías ese tipo de cosas eran más increíbles. Ahorita ya sabemos que ya no se utiliza porque le han dado a los superhéroes un toque más realístico, por así decirlo. Sin embargo, leer un cómic donde todavía se usaba de esa forma me gusta muchísimo. Además, vemos el traje de Batman que no estaba lleno de gadgets, ni tenía como tantas armaduras, era como simplemente una licra, ¿sí? Pues es de época, una licra, tenía su capa, su máscara y era todo. Sí tenía su baticinturón para sus artefactos, pero no era como que un traje muy elaborado. Aquí todavía usaba los calzoncillos de fuera, sí, así como aquí también. Y también tenemos a Selina Kyle como Catwoman, que también hace su aparición y ella es igual, ¿no? Se pone sus guantes, se pone su máscara, se pone su licra completa y es una bonita forma de ver cómo eran los orígenes de los personajes. Me gusta mucho el trasfondo que se le da al comisionario Gordon, que creo que muchas veces se olvida o se deja de lado, y que la historia esté narrada en su mayoría bajo su perspectiva de cómo sucedieron las cosas y de cómo es su llegada a la ciudad de Gótica.
me gusta mucho y creo que es muy disfrutable porque también el comisionario Gordon avanza. Él tiene en su casa la preocupación de su familia. Su mujer está embarazada, es nuevo en la ciudad, hay mucha inseguridad, no sabe por dónde liar porque es un personaje que es bueno 100%. Entonces hay corrupción dentro de la misma policía y él está en contra de todo eso. Es decir, a la misma par que Bruce Wayne está intentando imponer justicia, también el comisionario Gordon busca imponer justicia, pero busca la verdad. Él busca ser sincero, ser honesto, está en contra de la corrupción y se ve envuelto en diferentes situaciones que lo llevan a poner en duda si está haciendo bien o está haciendo mal, si debería de seguir así o debería de ser corrompido quizás por todas estas sectas, estas bandas que rodean a la policía de Gotham. Incluso vemos por ahí una infidelidad del comisionario Gordon que yo también cuando lo leí me quedé como de oh por Dios que no me esperaba esto. Vemos también los primeros contactos que hubo entre Bruce Wayne y Selina Kyle y asimismo Batman y Catwoman, que también son partes muy bonitas. Vemos también a Alfred un poquito, la historia de Bruce Wayne, cómo es él, ya saben, como millonario, que tenía chicas y todo esto. Y algo muy importante, y creo que resalto mucho de estas historias, cuando son narradas como en la época, nos damos cuenta de cómo se veía el mundo en aquel entonces. Espero no entrar en polémicas con esos comentarios, pero por ejemplo veíamos cómo el machismo se anteponía mucho, cómo el rol del hombre estaba muy bien marcado, el rol de la mujer era muy marcado igualmente. Vemos a las mujeres en el cómic solamente como secretarias, por ejemplo, todos los policías son hombres, no hay nadie ni siquiera en el bando de los malos, digamos, como con los gangsters, mujeres, todos eran hombres. Incluso pues el comisionario Gordon termina cometiendo una infidelidad con una secretaria. Entonces digo, me gusta porque es una forma de conocer la realidad, y si en aquel entonces Frank Miller, David Mazzucchelli y Richmond Wellis tuvieron la visión para plasmar cómo era la realidad en la que estaba ocurriendo Batman, cómo sería ese Gotham, cómo estaría incorporado a la realidad de ese entonces en el año 1986, la verdad es que me gusta mucho. Ahorita vemos que pues ya es algo que está completamente inválido, vemos mujeres tanto en la policía, incluso como comisionarias, podríamos decirlo, y es algo muy bonito. Digo, es parte del avance y es parte de la historia. No podemos negar que antes vivíamos en un mundo, pues digamos, machista, controlado por los hombres, el patriarcado y todo esto, pero es bueno conocer los orígenes para saber que hemos avanzado, y estoy seguro que si actualmente lees alguna historia te vas a dar cuenta de que los roles ya están más combinados. Ya tenemos mujeres en diferentes situaciones, hombres en diferentes situaciones, y ya no es tan válido como que nada más los hombres pertenecen aquí y las mujeres pertenecen aquí. Y el libro me gusta mucho leerlo por ese entonces, porque me transporta a aquellos años, a esas épocas, y es muy bonito de leer. Asimismo vemos la personalidad, por ejemplo, de Selina Kyle, que pues era ruda, era una chica pues de barrio y todo esto, que estaba también ahí en contra de Batman, y me gusta muchísimo la química que llegan a tener estos dos personajes. Incluso vemos, pues espero que se alcance a ver, aquí está uno de los artefactos que usaba Batman para volar. ¿Qué te digo? O sea, están hechos para aquella época. Pero bien, para ir terminando el video, es uno de los libros que te recomiendo para que te adentres en la historia de Batman año 1, no lo olvides. Te lo recomiendo mucho. Si ya lo leíste, déjame aquí en los comentarios qué te parece este cómic, si crees que es de los mejores de Batman, porque en lo personal está en mi top de Batman. Creo que es el número 1 y es el que más disfruto. Me gustan como en estos climas ahorita que está en época de lluvias, todo esto en las noches. De hecho lo acostumbré, me lo he leído yo creo que más de 10 veces. Y lo acostumbraba a leer un capítulo, por ejemplo, antes de dormir, como si fuera mi cuenta antes de dormir, porque me gusta muchísimo. Y es que los mismos colores, la misma forma en la que está contada la historia, la época, me hacía como sentir esa tranquilidad, ¿sabes? Como que transmite muy bien, te adentra perfectamente, y eso me gusta muchísimo de Batman año 1. Se me hace un cómic de 10 completamente. Entonces si ya lo leíste, déjame aquí en los comentarios qué te parece este cómic, o si no, pues igual te recomiendo que vayas a leerlo y después vengas aquí a dejarme un like o algo para decirme que ya lo leíste. Te voy a mostrar para finalizar el video un poquito sobre adentro cómo se ve este tomo de DC Comics, de lo mejor de DC, ¿vale? Vamos allá.
Muy bien, y permíteme mostrarte un poquito sobre el interior del cómic de DC Comics. Aquí tenemos una contraportada, tenemos incluso estas páginas que a mí me gustan muchísimo, ¿sabes? Porque te hacen como adentrarte un poquito más a la historia. Esa introducción te platica un poquito sobre cómo fue la idea de crear este reinicio de Batman año 1. Todo este tipo de arte se agradece siempre muchísimo. Me encantan los títulos. Capítulo 1, cómo me convertí en lo que soy. Ya se convertirá en el peleador más grande contra el crimen que el mundo haya conocido. No será sencillo. Aquí está la vez que llega Gordon a Gótica. Y bueno, todo el arte, si lo ves, está muy lindo. Tengo que pasar las hojas un poquito rápido porque pues no se puede. Creo que el copyright puede saltar. Pero bueno, es para que te des simplemente una idea. Vamos a ver, aquí está el capítulo 4. Creo que son 4 capítulos. O son 5, sí, 4 capítulos. Y aquí es el final. Es la misma que tenemos en la portada. Todo este es arte. Todo sobre el arte de Batman. Y todo esto me gusta muchísimo. Todo esto me gusta muchísimo. Su sketch. El guión. Las portadas originales. Y bueno, me gusta bastante. Te voy a leer esa parte. Dice: una novela gráfica que combina un conocido mito urbano con una inconfundible sensibilidad moderna y narrativa brillante. En 1986, Frank Miller y David Mazzucchelli produjeron su innovadora interpretación del origen de Batman, quién es él y cómo se convirtió en lo que es. Escrita poco después de Dark Knight Returns, la fábula distópica de Miller acerca de los últimos días de Batman. Año 1 marca nuevas derroteros para una nueva visión del legendario personaje. Esta edición incluye la novela gráfica completa, una introducción por el escritor Frank Miller y un nuevo epílogo ilustrado por el artista David Mazzucchelli. Completando esta edición se encuentran más de 40 páginas con material de desarrollo nunca antes visto, como sketches de los personajes y del montaje, muestras de las páginas del guión, bosquejos y más material que provee un vistazo en la realización de este clásico contemporáneo. Y como digo, todo ese material que viene incluido me encanta. Y este costó 99 pesos mexicanos cuando salió a la venta. Y bueno, ahí está. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por pasarte a ver este video. Recuerda dejarme un me gusta, suscribirte al canal si no te has suscrito. Y bueno, pues qué más, déjame un comentario también para decirme qué te parece el video. Y si me quieres recomendar alguno también de Batman, muy bienvenido, lo leeré con muchísimo gusto. Y bueno, no te pierdas los próximos videos porque seguiremos hablando de cómics, de libros, de películas, de videojuegos, de muchas cosas. Muchísimas gracias por pasarte y nos vemos pero muy pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.